Ok, bueno, entonces continuamos con la parte de integrales de líneas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. Bueno, recordamos que en la última clase teníamos un campo escalar con dominio contenido en R3, aunque puede ser R2 también, ¿sí? Continuo. Por otro lado, se toma una curva sí, de clase C1. Se pedía además que la restricción sobre este intervalo semiabierto fuese inyectiva y eso era todo lo que se le pedía a la curva. Y bueno, por supuesto que su traza hubiese contenida en el dominio de la función, ¿sí? Entonces uno definía, si esta curva la llamamos C, como parametrización alfa, uno definía la integral de línea sobre C del campo escalar F, se denotaba de esta manera, y esto no es otra cosa que una integral definida. ¿De quién? Bueno, la integral de A hasta B del campo compuesto con la parametrización. ¿Sí? Por eso pedimos esto de acá para poder hacer esta composición. Y esto ya multiplicado por la rapidez de la parametrización. Integraban eso y esa integral se conoce como integral de línea del campo escalar F sobre la curva C. ¿Sí? Entonces, como les decía anteriormente, eso uno lo puede usar para calcular la masa de un cable si uno conoce la densidad puntual, o calcular la temperatura de promedio del cable. ¿Sí? Y bueno, en general para procesos físicos que no necesariamente son sistemas de partículas, no son sistemas discretos, sino cosas continuas. Bien. Yo no recuerdo si llegué a mencionar las propiedades de este integral, pero bueno, las recordamos también. Y una cosa que les había dicho era que este integral generaliza en cierta forma el concepto de longitud de una curva, ¿sí? Bueno, ustedes, primero por acá. Bueno, primero más que una propiedad es una observación. Si tomo una función constantemente igual a 1, entonces la integral sobre C de F diferencial de alfa no es otra cosa que la longitud de la curva C. ¿Sí? Bueno, nosotros vimos que cuando uno calcula la longitud de arco de una curva, ese cálculo no depende de la parametrización que uno escoge. ¿Sí? Entonces, si para este caso puntual se cumple esta igualdad, es bastante natural pensar que este concepto de línea de campos escalares tampoco dependa de la parametrización alfa. Y eso justamente es lo que pasa. ¿Sí? O sea, la integral de línea es invariante por reparametrizaciones. Lo tengo enunciado, a ver. Sí. Era la notación que usábamos cuando decíamos que beta era reparametrización de alfa. ¿Sí? Si esto ocurre, entonces la integral sobre C de F diferencial de alfa coincide con la integral de línea sobre C, pero calculada usando la reparametrización beta.
Bien. La demostración de esto es la misma que hicimos para probar que la longitud de arco de una curva no depende de la parametrización. Sí, es decir, tomar el teorema de cambio de variables de integrales definidas. Eso es todo. Bien. Ojo, acá alfa y beta en estas propiedades y también las condiciones para la función f son las mismas que se dicen acá en la definición. Sí, es decir, en estos enunciados todo el tiempo estamos suponiendo que alfa es de clase C1, que es inyectiva sobre este intervalo semiabierto, el campo escalar f es continuo y todo eso. ¿Sí? Les recuerdo por qué necesitábamos que el campo fuera continuo y que la parametrización fuera de clase C1, y es para que esta integral estuviese bien definida. ¿Sí? Recuerden que si la parametrización es C1, la función velocidad, el alfa prima, va a ser una función continua. ¿Sí? Y bueno, si lo compongo con la norma es continua también, entonces esta acá es una función continua, esta composición también es continua, porque f y alfa son continuos, entonces al final estoy integrando una función continua. Las funciones continuas son integrables, entonces básicamente esto está acá adentro es integrable según Riemann, ¿sí? Entonces esa definición está bien construida. ¿Bien? Ok, bueno, ¿qué propiedades tenemos? Esta generalización de la longitud de arco, tenemos que la integral de línea de campos escalares es invariante por reparametrizaciones. Otra propiedad es que la integral es lineal. ¿Sí? Si tomábamos lambda 1, f1 más lambda 2, f2, y la integral de esa suma, eso es igual a la integral de línea, a lambda 1, integral de línea sobre c de f1, diferencial de alfa, más lambda 2, integral de línea sobre c de f2, diferencial de alfa. ¿Sí? Acá tanto lambda 1 como lambda 2 son escalares reales. Bien. Eso no lo voy a mostrar, es simplemente aplicar la definición acá y usar la linealidad de la integral definida. ¿Sí? Que eso ya lo vieron en el primer curso de cálculo de facultad. Y bueno, la última propiedad, a ver, esto había olvidado colocarle el nombre, esto era la propiedad. La cuarta propiedad se conoce como aditividad. Y es que si yo tomo la integral sobre una unión de curvas, C1 unión C2, de un campo escalar F, eso va a ser la integral sobre C1 de F más la integral sobre C2 de F. ¿Sí? Acá alfa, segunda parametrización de esa curva, A1, segunda parametrización de C1 y alfa 2, una parametrización de C2. Esta es una propiedad que se usa cuando tenemos una curva definida a trozos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de eso para saber qué es lo que quiere decir esa propiedad que está allí. Un segundo, revisar el ejemplo que tenía por acá.
Vamos a considerar esta parametrización, ¿sí? Alfa de t va a ser una función a trozos. El primer trozo de la curva va a ser la siguiente curva plana, coseno de t, seno de t, 0, si t menor o igual a 0 y menor o igual que pi. Y el otro trozo va a ser pi menos t menos 1, 0, 0, si pi menor que t menor o igual a pi menos 1. Bien. Bueno, vamos a dibujarla, a ver cómo luce eso de allí. Bueno, para la primera parte tengo el parámetro de 0 a pi, y los puntos son de la forma coseno de t, seno de t, 0. ¿Sí? Entonces eso es la parametrización de una circunferencia en el plano X, y la circunferencia de centro 0 y radio 1. Pero como me dicen que el parámetro va de 0 a pi, sería solamente la mitad superior de esa circunferencia, ¿cierto? Entonces, bueno, la primera parte de la curva hace algo así. Este punto de acá es el que corresponde a t igual 0, si se fijan eso da 1, 0, 0. Y para t igual pi, acá obtengo menos 1, 0, 0. ¿Sí? Bien. Entonces paramos acá cuando t igual a pi. Y luego empezamos a usar el segundo trozo de la definición de la parametrización alfa. Entonces, bueno, cuando t vale, podemos tomar a pi, t igual a pi acá también para ver que efectivamente son coincidentes esta parte y esta parte. Cuando t vale pi, esto se anula, me queda menos 1, 0, 0. ¿Okay? Entonces sigo estando acá. Entonces me voy moviendo con t hasta llegar a t igual a pi más 1. Cuando ponemos t igual a pi más 1 acá, si se fijan, eso da 0, 0, 0. Es decir, caigo en el origen. Entonces allí tengo otro trozo de curva. Avísame si ese rojo se ve bien o no, ¿ok? A veces quiero distinguir ambos trozos. Entonces sí, a este trozo de acá llamamos alfa 1 de t. Y a este de acá lo llamamos alfa 2 de t. Si toda esta curva, la unión del trozo azul con el trozo rojo, la llamamos C, a esta parte en azul la llamamos C1 y la parte en rojo la llamamos C2. Entonces, bueno, la curva total C es la unión de C1 con C2, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la propiedad de aditividad? Bueno, que para calcular la integral de y sobre toda la curva C, yo simplemente calculo la integral sobre C1, la integral sobre C2, usando estas dos parametrizaciones respectivamente, y los resultados los sumo. ¿Bien? Entonces, como decía, voy a hacer integral sobre C1 de F de alfa 1 más integral sobre C2 F de alfa 2. Bien. Y bueno, la primera integral sería la integral de 0 a pi de F con alfa 1 de t. ¿Sí?
por la rapidez de alfa 1. Alfa 1 está parametrizada por longitud de arco, entonces la rapidez es 1. Entonces esta primera integral queda de esta forma. Y la segunda integral va de pi a pi más 1. ¿Sí? De f compuesto con alfa 2 de t, con la rapidez de alfa 2. Pueden calcular acá el vector de velocidad, si derivan esto respecto a t, le da menos 1, 0, 0, el módulo de esto es 1, entonces la rapidez allí también es 1. Y f, bueno, f puede ser cualquier campo escalar continuo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, esto es para aplicarlo con curvas que estén definidas a trozos, ¿sí? Para una curva cuyo recorrido esté determinado por una sola parametrización, por una sola fórmula, eso que está allí no es tan útil. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahora? Se entiende, se entiende. ¿Sí? ¿Todo bien? Si hay dudas, me preguntan, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar la parte de integrales de línea de campos escalares hasta allí y vamos a usar la hora restante de la clase para hablar de integrales de línea de campos vectoriales. ¿Ok? Aunque los campos vectoriales suelen ser funciones un poco más complicadas que los escalares, el concepto de integral de línea para ese tipo de funciones no es muy difícil si lo comparamos con la integral de línea de campos escalares, ¿sí? Va a ser otra integral definida, simplemente. Entonces, bueno, yo voy a arrancar de una diciendo quién es la integral y luego vamos a explicar de dónde viene la definición, ¿sí? Cómo se construye. El primer concepto lo habíamos construido resolviendo un problema geométrico. El problema geométrico era considerar una curva que está formada por la restricción de una función escalar sobre una curva paramétrica y había que hallar el área de la franja que se formaba si uno miraba el área, la región comprendida entre la curva parametrizada y la gráfica de la función, ¿sí? Entonces, uno calculaba el área de esa superficie y esa área era justamente la integral de línea. La motivación de la nueva integral que vamos a ver es un problema, bueno, tiene una motivación de un problema físico y es calcular el trabajo que realiza una fuerza para mover una partícula a lo largo de una curva. Bien. Ok, entonces, bueno, como les decía, vamos a colocar primero el concepto. Bien, entonces, definición. Vamos a tomar ahora un campo vectorial. R3 en R3. Vamos a suponer que es continuo. Vamos a tomar una curva C con parametrización C1. Voy a llamarla alfa nuevamente. Vamos a suponer que esta restricción es inyectiva. ¿Sí?
Y campo vectorial continuo, una curva C1, que es simple sobre este intervalo. Bien. Voy a revisar a ver si se me escapa alguna condición en la definición. No. Entonces, bueno, se define la integral de línea del campo vectorial sobre C de la siguiente forma. La notación va a ser esta, sí, es muy parecida a la notación de integral de línea de campo escalar, pero acá se pone un puntito. Ese puntito es para indicar un producto escalar que va a aparecer en la definición, ¿sí? Recuerden, la integral nos da un número real, entonces, ¿cómo hacemos para que integrar una función vectorial de un número real? Bueno, en este caso podemos tomar la integral de hasta d del producto escalar de la composición de f con alfa por la velocidad. Es decir, ¿cómo calculan esto? Bueno, calculan esta composición por un lado, por otro lado calculan el vector de velocidad instantánea. Esos dos cálculos les da algo en R3 que depende de t, ¿sí? Y lo que hacen luego es tomar el producto escalar de esas dos cosas y eso les da algo, un número real que depende de t, ¿sí? Entonces ese algo lo integran y eso es justamente la integral de línea del campo escalar f sobre la curva c, ¿sí? Y esa integral también se conoce como circulación, ¿sí? Entonces cuando oigan calcule la circulación del campo tal sobre la curva tal, se refieren a la integral de línea, ¿sí? Ojo, que circulación, ese término es únicamente para integrales de línea de campos vectoriales, ¿sí? Para campos escalares no. Muy bien. ¿De dónde viene ese concepto? Antes de hacer ejemplos, vamos a tratar de deducir de dónde viene esa definición, ¿sí? Yo les había comentado que la motivación es, bueno, por lo menos la que quiero comentar hoy, es de un problema físico y es este concepto que se conoce como trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de forma muy básica que significa el trabajo realizado por una fuerza. Y después vamos a generalizar eso. Bueno, si recordamos un poquito de mecánica newtoniana nivel bachillerato, liceo, seguramente les echaron el siguiente cuento. Que si ustedes tienen un objeto, ¿sí?, con masa m, le aplican una fuerza constante con cierto ángulo, ¿sí? Ese objeto se desplaza y ese desplazamiento es un vector, se desplaza a lo largo de esa superficie, de esa mesa, y ese desplazamiento uno lo llamaba d, ¿sí? Por decir algo. Entonces, les voy a calcular el trabajo realizado.
Eso era tomar el producto escalar de esa fuerza constante por el desplazamiento obtenido al aplicar esa fuerza. ¿Sí? Ustedes medían, por ejemplo, la fuerza en newtons y el desplazamiento en metros. Esa cantidad física que está allí se medía en algo que se llama joules. ¿Ok? Bien. Ahora, eso para fuerzas constantes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo un campo de fuerzas variables? Por ejemplo, tengo un globo helio en el aire y tengo una corriente de aire circulando, ¿sí? Entonces yo quiero calcular el trabajo que hace esa corriente de aire para mover el globo de un punto a otro, ¿sí? La fuerza aplicada por esa corriente de aire puede variar dependiendo de en qué punto yo me encuentre, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos calcular el trabajo en ese tipo de circunstancias más generales? Bueno, la idea es simplemente tomar esto de acá y usar la idea de integrales de Riemann, ¿sí? De sumas de Riemann. Entonces, bueno, vamos a considerar esa situación más general. Tengo una partícula, voy a llamarla P, se mueve de un punto inicial, un punto final a lo largo de una curva. Esa curva vamos a llamarla C. Y aquí, sobre esta curva C, está actuando un campo de fuerzas. ¿Sí? Voy a llamar ese campo de fuerzas F. Por ejemplo, sí, P puede ser un objeto que uno tire en la corriente de un río y el campo de fuerzas es la fuerza de dicha corriente, o el ejemplo del globo de helio en el aire también sirve. ¿Sí? Bueno, entonces, este campo depende de la fuerza que el campo aplica. Al no ser constante, va a depender de en qué punto del espacio yo me encuentre. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy frente a un ventilador, la fuerza del viento no va a ser la misma si yo cambio de punto, ¿sí? De posición. Bien, entonces, para yo saber cuál es el trabajo total realizado por este campo de fuerzas para mover esta partícula de acá a acá a lo largo de C, puedo usar esta expresión súper básica que tengo acá, pero la voy a usar puntualmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, vamos a parametrizar esta curva C. Una parametrización alfa, sí, supongamos que yo estudié cómo se movía la partícula y, por ejemplo, resolviendo una ecuación diferencial, logramos determinar la función de desplazamiento alfa, ¿sí? Alfa de t. Supongamos que también conocemos el campo de fuerzas, entonces, bueno, para calcular el trabajo, uno puede considerar una partición de este intervalo con tantos puntos como uno quiera. Llamar a este punto de acá TI menos 1, y de acá TI. ¿Sí? Yo puedo considerar acá alfa de TI menos 1, y por acá alfa de TI. Y vamos a decir que vamos a denotar al trabajo resultante de mover la partícula de alfa TI menos 1 hasta alfa TI, vamos a anotarlo como T de CI. ¿Sí? CI es simplemente este trozo de curva, y el trabajo para mover la partícula de acá a acá, vamos a anotarlo de esta manera. ¿Sí? Bueno, este trabajo yo lo puedo aproximar de una manera parecida a lo que está acá. ¿Ok?
¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a considerar el vector que une estos puntos. Hacer desplazamiento, vamos a llamarlo D sub I, es decir, D sub I sería alfa de TI menos alfa de TI menos 1. Y bueno, si bien no es exactamente lo mismo, yo puedo aproximar el trabajo de mover la partícula sobre este trocito de curva mediante el trabajo realizado al mover la partícula de acá a acá a lo largo de un desplazamiento lineal. ¿Sí? Es decir, este trabajo que no sabemos exactamente cómo es, lo podemos aproximar como el producto escalar de F de alfa de T con alfa de TI menos alfa de TI menos 1. ¿Sí? Acá T, este T tomamos cualquier T que esté entre TI menos 1 y TI. Sí, cualquiera, por el momento no importa. Mientras más cerca esté en TI menos 1 de TI, esta aproximación va a ser mejor. Bien. Ahora, fíjense, se parece mucho a esto de acá. ¿Sí? Tengo un vector de fuerzas. Fijo algún T cualquiera que esté entre estos dos valores. Y bueno, esa fuerza la aplico a la partícula para moverla a lo largo de este segmento de recta, y el trabajo resultante aquí lo podemos calcular de esta forma por lo que sabemos del caso constante, y eso va a aproximar al trabajo que realiza el campo de fuerzas para mover la partícula de acá hasta acá, pero a lo largo de la curva C. ¿Ok? Bien. Por otro lado, recuerden, nuevamente usando el teorema de valor medio para campos vectoriales, uno puede garantizar que existe un punto, vamos a llamarlo CI, entre TI menos 1 y TI. ¿Ok? Ese vector de desplazamiento yo lo puedo escribir como la velocidad en CI por la diferencia entre TI y TI menos 1. Bueno, exactamente igual no. Va a ser una aproximación. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ¿eso qué implica? Que este trabajo yo lo puedo aproximar como el producto de la fuerza en el punto alfa de CI. Acá estamos tomando cualquier T entre estos valores, pero bueno, ahora que ya tenemos este CI que cumple con esta propiedad, vamos a tomar ese CI. ¿Sí? Y acá podemos sustituir el desplazamiento por la velocidad en CI por TI menos 1. Esto último acá, TI menos 1, es un escalar, no se lo puedo sacar de, ¿cómo se llama? Este producto interno. Entonces me va a quedar la fuerza en alfa de CI por la velocidad, y acá TI menos 1. ¿Bien? Bueno, entonces tengo, para estos tramos pequeñitos de curva, esta aproximación del trabajo realizado por el campo de fuerzas para mover la partícula de este punto a este punto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo aproximo el trabajo total? Simplemente sumo estos trabajos que están acá sobre los puntos de la parametrización.
Sí, es decir, si llamamos a TDC el trabajo total, entonces, bueno, esto lo podemos aproximar como la suma de I igual 1 hasta n, suponiendo que la partición tiene n puntos. ¿De quién? Bueno, de todos los TDCI, pero bueno, eso a su vez es la suma igual 1 hasta n de ese producto interno por esta diferencia. TI menos TI menos 1. Bien. Entonces, adivinen que mientras más puntos le coloquen a la partición, esa aproximación va a ser más precisa, ¿sí? Se va a ir mejorando a medida que agreguemos más puntos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tomemos el límite cuando n tiende a infinito? Obtenemos exactamente el trabajo realizado para mover la partícula de acá a acá a lo largo de C. ¿Sí? Entonces, tomando n tendiendo a infinito, como esto que está ahí es una suma de Riemann de esta función, ¿sí? Entonces vamos a obtener que el trabajo a lo largo de C es otra cosa que el integral de A hasta B del producto escalar de F, la fuerza, en cualquier posición alfa de T, con la velocidad en el punto alfa de T. ¿Sí? Otra manera de verlo es que infinitesimalmente, si acá tenemos alfa de T, entonces bueno, hay gente que lo explica así, ¿no? Acá podemos ver un vector de desplazamiento muy pequeñito, que es el alfa prima. Entonces, el trabajo instantáneo acá sería este producto interno. Y luego simplemente lo que hago es sumar todos los trabajos, por así decirlo, en cada instante. Pero estoy sumando una cantidad infinita y no numerable de trabajos. Y esa suma la hago mediante un integral. ¿Sí? Esa es, digamos, otra forma de explicarlo, aunque mucho menos formal que lo que hicimos acá. Entonces, bueno, ¿de dónde viene este concepto? De un problema físico, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, calcular el trabajo que realiza un campo de fuerzas para mover una partícula a lo largo de una curva. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Pregunto. Sí, quedó clarísimo. Yo tengo una pequeña pregunta. Ahí Sí. donde usaste el teorema valor medio. Uh-huh. En alfa de TI menos alfa de TI menos 1, ¿es un aproximadamente o es un igual? Porque no lo Perdón. distingo. Yo había puesto igual al principio y después lo remarqué porque el teorema no te dice una igualdad. De hecho, la versión que nosotros vimos era con módulos, con normas. Era que la norma de esta era menor o igual a la norma de la velocidad, es decir, la rapidez, por esta diferencia. ¿Sí? Acá ya no hablamos de menor o igual porque, bueno, estamos comparando vectores en lugar de normas que sí son cantidades escalares. Genial, Entonces, gracias. No lograba distinguir si era un igual o un aproximadamente igual. ok, no hay problema. Repito una cosa importante, ¿sí? Que les había dicho cuando vimos la integral para campos escalares que la norma de esto era menor o igual que la norma de la rapidez por esto de acá. Eso quiere decir que este vector y este vector tienen tamaños muy parecidos, ¿sí? Lo que puede variar drásticamente es la dirección a donde apunten. Bueno, o varía drásticamente o quizás no tanto. Eso no sé, eso dependería de quién es alfa y de quién es f, ¿sí?
Pero bueno, esta aproximación acá, lo que quiere decir es que los vectores tienen tamaños muy parecidos, ¿sí? Y únicamente eso, no nos está importando tanto la dirección a la cual apuntan. Y no va a importar mucho porque, bueno, al final tomamos el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Bien. ¿Otra consulta? No tengo ninguna. Bueno, si no hay más consultas, vamos a pasar a hacer un par de ejemplos. Empezamos primero con un ejemplo sencillo y luego vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a calcular una integral de línea usando sobre una misma curva, pero usando dos parametrizaciones para esa curva. Y lo que quiero que veamos con eso es que, a diferencia de la integral de línea de campos escalares, las circulaciones de campos sí dependen de la parametrización que uno escoge. Entonces, esa es, digámoslo así, la diferencia radical entre esta integral que les acabo de presentar y la otra, la que es para campos escalares. Bien, entonces, bueno, vamos a borrar todo, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a borrar, dejamos la definición, ¿sí? Por si acaso no la hemos aprendido aún, pero la tenemos. Entonces vamos con un primer ejemplo. Vamos a considerar este campo de fuerzas. De identidad. Y vamos a preguntar lo siguiente. Calcule el trabajo realizado por F. Para mover una partícula a lo largo de z igual x cuadrado igual 0, desde x igual a menos 1 a x igual a 2. ¿Ok? Bueno. Entonces nos están mandando a calcular el trabajo que realiza esa fuerza para mover la partícula a lo largo de esa curva que nos dieron allí. Bueno, primero es darse cuenta quién es la curva. ¿Bien? Si no sabemos quién es la curva, no podemos parametrizar en primer lugar. Y si no podemos parametrizar, bueno, ahí nos quedamos, ¿sí? Porque para poder calcular el trabajo necesito conocer justamente la parametrización de la curva. Bien, entonces, ok. Nos está diciendo z igual a x al cuadrado e y igual a 0. Bueno, sea quien sea la curva, ella está contenida en el plano y igual 0. ¿Sí? Bueno, igual 0 sería el plano xz, ¿cierto? Y en el plano xz nos dicen que z depende en función de x a través de esta relación.
Es decir, acá en el plano XZ lo que tengo gráficamente para esta expresión es una parábola. Sí, la parábola clásica de toda la vida. Bien. Pero no me están diciendo, por otro lado, que considere toda la parábola, sino me dicen únicamente que va desde x igual menos 1 a x igual 2. Tengo 2. Menos 1 está por acá. Entonces, la curva sería ese tramo de parábola que dibujé en azul, o que remarqué en azul, mejor dicho. Sería la curva C. ¿Sí? Entonces nos está mandando a calcular la integral sobre C de ese campo de fuerzas. ¿Sí? Y bueno, ahora necesitamos determinar una parametrización alfa para poder hacer ese cálculo. Bien. Bueno, en este caso es sencillo. Como es una curva contenida en el plano igual 0, es decir, en el plano XZ, sea quien sea alfa de t, en la coordenada y hay que poner un 0. ¿Sí? Ahora, yo sé que z, es decir, la tercera coordenada, depende en función de x, la primera coordenada. Entonces, la coordenada independiente, por llamarla de una forma, sería la primera. Es decir, acá podemos colocar t y acá t cuadrado. Entonces, esta sería la parametrización. Y lo tomamos de menos 1 hasta 2. ¿Sí? Y eso me da la parametrización para la curva C, con la cual vamos a calcular el trabajo realizado por ese campo de fuerzas. Bien. Bueno, recuerden que esto, vemos acá al lado, se define como la integral de A hasta B. En este caso A es menos 1, B es 2. Entonces tenemos de menos 1 a 2. F compuesto con alfa de t por alfa prima de t. Diferencial. ¿Sí? Entonces, bueno, ya allí es la parte más fácil del problema. Ya lo difícil lo hicimos, que era construir la parametrización y darnos cuenta de cómo era la curva. El resto es simplemente hacer sustituciones y calcular. Bueno, en este caso, f es de identidad x y z. Entonces, f de alfa de t es simplemente alfa de t. ¿Sí? Por otro lado, la velocidad, derivamos esto respecto a t y nos da 1, 0, 2t. ¿Sí? Y si tomamos el producto escalar de esas dos cosas, sería este por este más este por este más este por este, es decir, t más 0 más 2t al cubo. ¿Está bien eso? Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Bien, entonces lo que hay que hacer es integrar esta función entre menos 1 y 2. Vale.
Entonces, bueno. Tenemos acá el trabajo. Resulta ser, a fin de cuentas, la integral de menos 1 a 2 de la función 2t al cubo más t diferencial de t. Y bueno, eso es un polinomio, ustedes lo saben integrar. Y eso da 9. ¿Sí? Conclusión, que el campo de fuerzas F que está allí realiza un trabajo de 9 joules para mover la partícula de este punto a este punto, a lo largo de esa parábola plana. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Sí, los demás, ¿cómo están? Permiten una pausa. Están muy callados hoy. Sí, sí. No, pero ya Gonzalo está avisando por acá que se entendió. Espero que los demás también. Permítanme unos segundos, busco agua y ya vengo, ¿sí? Vale. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo, pero quiero meter dentro de ese ejemplo una cosa importante de notación, ¿sí? Si le han echado un ojo al práctico 6, seguramente ya se han topado con lo siguiente. A ver. Bien. Acá ya la cosa no es tan directa. ¿Y por qué pasa? ¿No ve eso que está allí? Y uno se confunde un poco, ¿no? Porque uno ve, a ver, me están dando una integral, bien. La integral abajo tiene una c, bueno, es una integral de línea. Pero por otro lado, si me fijo en lo que está dentro de la integral, tengo x más y de x menos y de y sobre x cuadrado c cuadrado. Ah, bueno, pero tengo diferencial de x, diferencial de y. Se parece una integral múltiple, pero me aparece un solo símbolo acá y un solo símbolo en el otro término. Entonces, ¿qué hago? Separo eso por linealidad, porque tengo ahí una resta. ¿Cómo hago? ¿Sí? Bueno, eso, a pesar de que confunde un poquito a primera vista, es simplemente otra notación alternativa para integrales de línea, ¿sí? ¿Qué notación es más popular, si esa o la que hemos estado usando hasta el momento? Básicamente depende de el autor del libro que estén estudiando, pero bueno, van a aprender las dos.
Entonces no se preocupen. Y esto no es nada del otro mundo, sí, vamos a explicar de dónde viene esa notación, así no se confunde. Vamos acá. A ver, vamos a olvidarnos por un momento de las funciones que están aquí involucradas y supongamos que tenemos un campo de fuerzas f de x y z. Que bueno, como esto va de R3 en R3, lo puedo escribir como F1 de x y z, F2 de x y z, y F3 de x y z. Si es un campo de R3 en R3, tiene 3 componentes. Bien. Ok, por otro lado, alfa es una curva en R3, entonces yo la puedo mirar de esta forma, como x de t, y de t, z de t. ¿Sí? Bien. Si hacemos la composición f alfa de t y tomamos el producto escalar con alfa prima, ¿qué nos queda? Bueno, eso va a ser f1 x de t, y de t. Acá es muy largo eso de allí. A ver. Para que no quede tan larga esa expresión, voy a poner acá simplemente F1, X y Z, F2, X y Z, F3, X y Z. Pero bueno, hemos entendido que allí X, Y y Z dependen de T. ¿Ok? Permítanme hacer ese uso de notación. Y acá en el segundo vector de este producto escalar, X' de T, Y' de T, Z' de T. ¿Sí? Entonces hacemos eso. Nos va a quedar F1 por X' de T. F1, ojo, evaluado en X y Z, que a su vez dependen de T. ¿Sí? Repito, estoy simplificando un poco. Más F2 por Y' de T, más F3 por Z' de T. Bien. Entonces, cuando uno toma la integral de línea, uno obtiene la integral de A hasta B de F1 X' de T más F2 Y' de T más F3 Z' de T diferencial de T. Y bueno, aunque esto que está acá no es, formalmente hablando, un número, uno se permite hacer la siguiente propiedad distributiva. Tengo acá F1 por X' de T, diferencial de T, más F2 por Y' de T, diferencial de T, más F3 Z' de T, diferencial de T. ¿Sí? A estos símbolos que aparecen acá, a este, por ejemplo, el X' diferencial de T, es lo que uno llama
diferencial de x dentro de la notación de integral de línea. ¿Ok? En general, diferencial de x puede significar otras cosas, por ejemplo, cuando uno estudia integrales múltiples. Pero acá, diferencial de x es esto, x' de t, diferencial de t. Sí, es simplemente una manera de ahorrar en notación, digámoslo así. De la misma forma, esto que está acá es, o uno lo llama diferencial de y, y esto diferencial de z. ¿Sí? Entonces, bueno, este diferencial de x y este diferencial de y que aparece acá es simplemente x' de t e y' de t, donde x de t e y de t vienen de la parametrización, en este caso, de esta circunferencia. ¿Sí? Entonces, bueno, moraleja es simplemente una notación. De hecho, uno mirando esto de acá puede identificar quién es el campo de fuerza sin que el ejercicio me lo diga explícitamente. ¿Ok? La primera componente del campo es lo que acompaña al diferencial de x. Y la segunda, lo que acompaña el diferencial de y la tercera, lo que acompaña el diferencial de z. ¿Sí? En este caso va a ser un campo de fuerzas plano. ¿Por qué? Porque nada más tengo diferencial de x y diferencial de y. ¿Sí? Lo que acompaña al diferencial de z, en este caso es 0. Entonces, bueno, uno puede, devolviéndonos este ejemplo, ver que f de 1 de x y z es x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. F2 de x y z es, bueno, tengo este menos acá, lo puedo escribir como y menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y la tercera componente es 0. Si quieren escribir una tercera componente, aunque tampoco hace falta colocarla. Marco, ¿Sí? tengo una pregunta, porque en realidad no logro darme cuenta por qué, capaz que sea evidente. ¿Por qué simplemente lo definimos para R3? Tipo, no se puede, tipo, no sirve para RN o, bueno, R2, tipo Sí, sí. dimensiones más altas o más bajas. Sí, a eso iba. Ah, perdón. Acá realmente es un integral de línea para una curva plana y un campo de fuerzas que cae en R2. Pero a ver, nosotros vimos la definición para R3. Y bueno, lo que pasa es que la definición para R3 abarca la de R2 también. Es para no estar escribiendo dos definiciones por separado, vamos a explicar ahora cómo uno expresa esto según la definición que presentamos hace un rato. ¿Sí? Entonces, permítanme ahora. Bien. Bueno, antes de escribir la integral, vamos a llamar a esto y, ¿sí? Para escribirlo de nuevo. Me dicen que C es la circunferencia de centro 0, 0 y radio positivo A, recorrida en sentido antihorario. ¿Sí? Como el campo tiene dos variables solamente, x e y, entonces la curva C está contenida en el plano x, y. Entonces, la componente alfa de t es A coseno de t, A seno de t, 0. ¿Sí? Con t en el intervalo 0. Bien. Si nosotros hacemos entonces decía que por cosas de notación integral, esa y que está allá es lo mismo que la integral sobre c de, bueno,
forma, F1, F2, 0, diferencial de alfa. ¿Sí? Marco, Ujú. una pregunta. ¿No te comiste el dato de que dice de que se recorre en sentido antihorario? En Ah, no, está bien, está bien. Me verdad. confundí con el sentido. Pensé que era con coseno de menos t y seno de menos t. No, no, eso es Pero no, está bien, está bien. Bien. Me confundí con el sentido, no, está bien. No, no, no hay problema. Ajá. Entonces les decía que este integral que está allá, uno puede identificar quién era el campo con lo que acompaña el diferencial de X, lo que acompaña el diferencial de Y. Bien. Ese campo esto está acá. En Z no tengo nada, pongo 0 para usar la definición que vimos. O también esto lo pueden expresar simplemente así, con F1, F2, diferencial de alfa, porque total, alfa es una curva plana también. Entonces, bueno, a fin de cuentas esto es la integral de 0 a 2pi de F1 con alfa de t. Perdón, vamos a hacer la... ¿cómo se llama? Un segundo. F2 de alfa de t por alfa prima de t. Lo que no sería menos a seno de t a coseno de t. En el campo de fuerza la tercera componente era 0, entonces me voy a ignorar porque acá también tengo tercera componente 0, la puedo ignorar también, ¿sí? Entonces si tienen campos de fuerzas de dos variables y curvas planas, la integral de línea es prácticamente la misma que les había definido para el caso de R3. Sí, es simplemente que allí en el producto interno tienen una componente menos con la cual trabajar. De resto, todo funciona igual. Bien, entonces, en ese F1 de alfa de t, bueno, F1 es x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Es decir, este sería x, sería el y dentro de la parametrización, por supuesto. Entonces sería a coseno de t más a seno de t sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y eso da a al cuadrado, ¿sí? Por la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, bueno, al final queda coseno de t más seno de t, todo eso partido por A. Y el F2 es parecido, ¿sí? Este va a dar seno de t menos coseno de t sobre A. Bien. Entonces, bueno. Si volvemos al cálculo de la integral de línea, voy a poner una vez cuánto da el producto interno dentro de la integral, ¿sí? Para no extendernos tanto con las cuentas. Ajá. Fíjense que este A que está dividiendo se cancela con el A que aparece acá en el vector de velocidad. Bien. Entonces tendría que hacer este por este más este por este,
¿sí? En la definición del producto interno. Y al final queda menos coseno de t, seno de t, menos seno cuadrado de t, más seno de t coseno de t, menos coseno cuadrado de t, diferencial de t. ¿Sí? Entonces, eso nos queda el producto interno. Ahora empiezo a simplificar. Bueno, este se da con este. Acá tengo menos seno cuadrado menos coseno cuadrado, eso da menos 1, ¿cierto? Entonces me queda la integral de menos 1 sobre el intervalo 0,2pi, y eso da menos 2pi. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se entendió esa cuenta? Sí, la parametrización es conocida. Acá es componer la curva con el campo. Acá tengo la definición del campo. Esta información la sacamos de esta notación que habíamos explicado recientemente, ¿sí? Entonces, bueno, una vez entiendan eso, cómo funciona dicha notación, el ejercicio es simplemente hacer sustituciones y hacer cuentas de integración. ¿Sí? No estamos haciendo realmente cosas muy nuevas por el momento, ¿sí? Más allá de que es una extensión de la integral de Riemann. Lo interesante de esto es, lo que vamos a ver más adelante, es cómo se conecta este concepto con otro tipo de integrales, mediante unos teoremas que son los teoremas de Green, de Stokes y de Gauss, ¿sí? Esa es como que la parte más bonita de toda esta generalización de la teoría de integración. Bien, repito, ¿preguntas de esto? ¿Quedó claro? Quedó todo claro. Sí, ¿los demás? Bueno, como dicen por ahí, el que calla otorga, entonces... Ah, bueno, Gonzalo sí respondió, perfecto. Los demás, sepan que me preocupo por ustedes, espero que se haya entendido. Y bueno, quedan un par de minutos. Ya, que por acá hay una duda. Martín dice, a mí me queda una duda, si sirve para dimensiones más grandes. Tú dices, Martín, R4, R5, ese tipo de cosas. ¿Sí? No, a ver, las integrales de campos escalares y campos vectoriales, de línea me refiero, es hasta R3. ¿Ok? Lo máximo que vamos a ver es R3. ¿Sí? Sí, se podría plantear una definición para Rn, pero ¿qué es lo que pasa? Como les decía, más adelante vamos a estudiar la conexión de este tipo de integrales y van a aparecer las integrales de superficie también, y eso va a conectar con las integrales de Riemann, las que vimos en el primer curso de cálculo, y las integrales múltiples. Las múltiples se estudiaron hasta funciones de 3 variables, y es por eso que estas definiciones también las consideramos hasta máximo 3 variables. Bien. Sí, teóricamente se podría hacer para más, pero por lo menos en lo que concierne a aplicaciones físicas dentro de lo que le interesa a la ingeniería, no es necesario abstraerse tanto. Bien. Entonces sí, hasta R3. Ajá. Vamos a cerrar con lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer ahora este mismo cálculo, pero considerando la parametrización con sentido antihorario. Bien. ¿Se acuerdan cómo era esa reparametrización? La vimos en clase. Uno simplemente acá colocaba en la variable un signo menos, quedaba acá coseno de menos t,
Pero bueno, coseno de menos t es lo mismo que coseno de t. Entonces ahí no hay problema, queda igual. Y luego acá, seno de menos t, pero seno de menos t es menos seno de t, el seno es una función impar. Entonces acá aparece un menos a esta alfa para indicar que va en sentido horario. Vamos a ponerle acá un OP de opuesto. Y acá el P ahora se va a mover de menos 2pi a 0. ¿Sí? Entonces vamos ahora a hacer ese mismo cálculo, pero con el sentido cambiado. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora me va a quedar la integral de menos 2pi a 0. ¿Sí? Y va a aparecer el OP. ¿Cuál sería la velocidad para esto? Sería, acá me queda a menos a seno de t, y acá queda igual porque la primera variable de esta nueva parametrización no cambió. Y acá sería menos a coseno de t. ¿Sí? Tenemos un menos. Bien. Luego, para las composiciones, nos queda lo siguiente. Acá aparece un menos. ¿Sí? Y acá para el F2, para la segunda componente del campo, vamos a tener, ¿cuál era la cosa? Era I menos X. Y es esto menos A seno de T. Menos X. Y X es A coseno de T. Entonces me queda menos este, menos este. Bien. Ok. Bueno, ahora hacemos el producto interno de la velocidad con el vector formado por F1 y F2. ¿Sí? Si tomamos este por este, ¿qué queda? Va a quedar menos coseno de t, seno de t. Sí, bueno, esto va a volver a aparecer así como está. Y luego va a aparecer más seno cuadrado de t. ¿Sí? Ahora, este por este, ¿qué me queda? Va a quedar coseno de t, seno de t. Vuelve a aparecer este señor. Y luego tomamos este por este de acá y queda más coseno cuadrado de t. Bien. Entonces nuevamente este se va a cancelar con este. Estos suman 1. Todo el integrando queda 1. Acá no nos olvidemos, será la integral de menos 2pi hasta 0. Entonces tenemos la integral de, voy a ponerlo por acá. La integral de menos 2pi a 0 de la función constantemente igual a 1. Y eso es 0 menos 2pi, 2pi. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? El resultado cambió de signo. Es el mismo campo de fuerzas si calculo el trabajo a lo largo de la curva con sentido horario, perdón, antihorario. La fuerza me dio menos 2pi joules, pero si ahora considero la parametrización con sentido antihorario, la fuerza resultante es 2pi joules. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que la integral de línea para campos vectoriales sí depende de la parametrización que uno escoja. Ejemplo, este que está acá. Pregunto, ¿se entendió eso último? Romina pregunta si se usa 2t en vez de t, ¿cambia el signo o el valor? Bueno, vamos a ver eso. Buena pregunta, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, permítame borrar
Pues, tampoco quiero sobrecargar ya. Como un cargador de cuentas. Vamos a hacerlo acá. Vamos ahora a considerar una parametrización nuevamente con sentido antihorario, pero recorriendo la curva al doble de velocidad. Y vamos a ver qué pasa. Bien. Entonces, vamos a llamar esa nueva parametrización beta a coseno de 2t a seno de 2t con t de 0 a pi. ¿Sí? Entonces, la velocidad de esto va a ser 2a menos seno de t coseno, perdón, seno de 2t coseno de 2t. ¿Sí? F1 de beta. F1 era x más y, ¿cierto? Entonces, me queda a coseno de 2t más a seno de 2t sobre x cuadrado más y cuadrado, que en este caso es a al cuadrado. Entonces, bueno, simplifico. Me queda acá sobre a. ¿Sí? Y F2 beta de t es parecido, ¿no? Era y menos x, entonces seno de 2t menos coseno de 2t sobre a. ¿Bien? Ahora si hacemos el producto de f compuesto con beta por la velocidad para dicha parametrización que nos queda. Hacer este por este, me va a quedar menos 2 coseno de 2t seno de 2t. ¿Y qué más? Menos 2 seno cuadrado de 2t. ¿Está bien eso? Sí. Sí. Luego este por este de acá. Me va a quedar más 2 coseno de 2t seno de 2t menos 2 coseno cuadrado de 2t. ¿Sí? Bien. Este se cancela con este. Menos 2 seno cuadrado menos 2 coseno cuadrado me va a dar menos 2. Todo ese producto interno al final dio menos 2. Entonces, la integral sobre C de ese campo de fuerzas usando la parametrización beta no es otra cosa que la integral de 0 a pi de menos 2 diferencial de t. Eso es menos 2 pi. ¿Bien? Entonces, fíjense, me dio lo mismo. Entonces, si son dos parametrizaciones con la misma traza y con el mismo sentido de recorrido, la integral sí permanece igual. Si uno cambia el sentido de recorrido, la integral varía simplemente con un signo, un cambio de signo. Ese es el único cambio que se produce, ¿sí? Entonces, en general, ¿la integral de línea depende de la parametrización? Sí. Pero tampoco cambia de manera tan brusca. Cambia únicamente cuando uno modifica el sentido de recorrido, ¿sí?
Si lo que tengo son dos reparametrizaciones, lo que llamábamos reparametrización positiva, entonces, es decir, recuerden, una reparametrización de alfa era positiva si, si para empezar era una reparametrización, y segundo, si el sentido de recorrido era el mismo. Y esto también era equivalente a decir que el difeomorfismo de intervalos, que en este caso es 2t, la derivada de eso era positiva. En este caso la derivada del difeomorfismo de intervalos es 2, positiva. Entonces, conclusión, cuando beta es reparametrización positiva de alfa, la integral delinea lo mismo. Cuando es una reparametrización negativa, la integral cambia de signo. Y eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, bueno, le agradezco a Romina por haber hecho esa pregunta. Así cierra completamente qué se entiende con que la integral de línea o la circulación no dependa, perdón, sí dependa de la parametrización que uno considere, ¿ok? Ese cambio importa únicamente cuando uno cambia el sentido de recorrido de la curva. Entonces, bueno, vamos a cerrar por hoy con esto. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Vamos a arrancar de acá. Voy a presentar la lista de propiedades de la integral de línea para campos vectoriales, ¿sí? Me voy a enfocar sobre todo en esa propiedad que tiene que ver con esto último que estudiamos en el ejemplo. Y después empezamos a estudiar una serie de operadores muy importantes en cálculo vectorial, que es el operador de rotor, el de divergencia, ¿cómo se llama? El nabla o el gradiente. Y vamos a ver qué relación tienen esos señores con la circulación de un campo, ¿sí? Y eso nos va a permitir ver técnicas para hacer estos cálculos integrales de línea de manera mucho más rápida. ¿Bien? Bueno, señores, si no tienen ninguna otra pregunta, yo creo que lo dejamos bien hasta acá por hoy. Bueno, muchas gracias por la clase, profe. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo voy a parar acá la grabación.